Muy buenos días. La Facultad de Derecho, a través del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas y Justicia Penal, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro del día de hoy. El maestro en Derecho, Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, será quien dé la pauta para presentar a el moderador y nuestro autor del libro del día de hoy. Adelante, maestro. Hola, excelente día, sean bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto para la Facultad de Derecho, a través de su centro de investigación, poder llevar a cabo este evento, que es una presentación del libro titulado Delitos contra la vida y la integridad corporal, por el licenciado Carlos Mateo Oronoz Santana. Este tipo de eventos trata de realizarlos el centro de investigación y nuestra facultad, vinculados específicamente para ustedes con la intención de que sean fructíferos, sobre todo para ustedes que están en este semestre y que actualmente cursan la materia de delitos en particular o alguna otra afín a la ciencia jurídico-penal. Es para mí un honor poder presentar a nuestro ponente, nuestro presentador, el licenciado Carlos Mateo Oronoz Santana. Él es originario de la Ciudad de México, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal. En el ámbito penal ha sido secretario de un juzgado penal, agente del Ministerio Público, proyectista de la 10ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. En el Estado de México ha ocupado los cargos en la Procuraduría General de Justicia como director general de investigaciones, averiguaciones previas, coordinador de asesores del procurador y fiscal de robo con violencia y delitos patrimoniales de cuantía mayor. Ha sido autor de libros como El juicio oral en México y en Iberoamérica, El Ministerio Público y la averiguación previa, Tratado del juicio oral y las pruebas en el juicio acusatorio y oral, entre otros más. También ha impartido conferencias en diversas universidades del país y del extranjero. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad en el área de Derecho Penal y en la materia de argumentación jurídica. Es maestro de esta institución y ha sido maestro de muchos de los docentes de nuestra Facultad de Derecho. Por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. Y de igual manera me permito presentarles al maestro Eric Garay Bravo, quien fungirá como comentarista en este evento y además como moderador del mismo. El maestro Eric Garay Bravo es licenciado en Derecho por nuestra universidad, por nuestra Facultad de Derecho, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialización en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de México y especialización en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma también del Estado de México. Ha sido acreedor a la obtención de la presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio, que otorga nuestra universidad. Cuenta con la maestría en Derecho en el área terminal de Justicia Constitucional por nuestra Facultad de Derecho. También cuenta con la maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es candidato a doctor en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Ha sido conferencista y capacitador sobre tópicos de la ciencia del derecho, así como articulista científico. Ha impartido diversas asignaturas en diversas instituciones como proceso laboral, derecho agrario, proceso civil, proceso y derecho penal, entre otras más. Es miembro del Honorable Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y presidente del área de docencia de metodología del derecho en nuestra misma casa de estudios. Finalmente es consejero consultivo del consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor del Estado de México y director general y socio fundador del corporativo legal GID Abogados SC. También recibámosle, por favor, con un fuerte aplauso. Espero que disfruten mucho este evento y les cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el maestro Eric Garay Bravo, para que empiece con los comentarios y la moderación del evento. Muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Jorge Vázquez Caicedo. Bien, vamos a aprovechar el tiempo y debo comentar que me es muy grato estar presente en esta ocasión para comentar el libro del licenciado Carlos Mateo Oronoz Santana, intitulado Delitos contra la vida y la integridad corporal. Al respecto, debo decir que comentar un libro es una tarea ingente, y hasta cierto punto es una tarea que se puede tornar soberbia, pues tal vez al comentar pueda rayarse en las opiniones adversas, alternas o tal vez complementarias a las del autor. Sin embargo,
Esto en nada puede compararse con el trabajo arduo que construyó la matriz de la obra en su conjunto. Por eso es que unas breves palabras a manera de comentario sobre un libro tienen y deben tener la gran responsabilidad de resumir los tópicos medulares de manera sencilla y prudente para que, lejos de disuadir a los lectores, los empeñen en la avidez de la lectura de la obra que tienen en sus manos y que es lo que procederé a realizar. En el libro se puede apreciar el análisis de las diversas formas de pensamiento sobre el fenómeno delictivo, desde las perspectivas teóricas de la norma, la ley y los delitos contra la vida y la integridad corporal, en las llamadas teorías más conocidas, como son la causalista y la teoría finalista, que servirán de base para fundamentar el estudio realizado por el autor. En el desarrollo del libro se aborda el plano teórico de los diferentes elementos del delito. A saber, se hace una disección de la conducta, de la tipicidad, de la antijuridicidad, de la culpabilidad, de la punibilidad. Inclusive se aborda el estudio de la tentativa, del concurso, del nexo causal como forma de la conducta, de la acción, del resultado, la forma de intervención, de las agravantes, de las atenuantes, etcétera, sobre cada una de estas figuras delictivas en específico. El tratamiento que realiza el autor también consiste en un estudio comparativo entre las figuras delictivas del Código Penal Federal, el Código Penal de la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, y el Código Penal para el Estado de México, aplicando los criterios que para el efecto ha emitido el Poder Judicial de la Federación. Mención especial merecen tópicos que han generado bastante debate en los últimos años a nivel mundial, entre los que puedo destacar las lesiones que perturban la vida, el oído, la pérdida de algún miembro, cicatrices en cara, rostro, el homicidio por compasión, el homicidio a petición expresa, la inducción al suicidio, el delito de aborto y el estudio que con motivo de este delito de aborto realiza el autor, basándose de entrada en la legislación romana, en la teoría del derecho penal y desde luego en la ciencia, que lo lleva al centro del debate y que lleva al centro del debate la sanción penal a la conducta consistente en la interrupción del producto de la concepción, poniendo en el centro de la discusión si la interrupción del producto de la concepción es un acto libre o bien es un acto que interrumpe a una vida independiente, con lo que se aleja de lo puramente legalista para elevarse a un plano teórico e incluso, podría decir, con toda la responsabilidad, que llega a lo filosófico. Todo ello solo por citar algunos de los delitos que se ocupa el gran amigo y catedrático que ahora me permitió comentar su obra. Con este trabajo, el autor no solo hace una contribución a la juventud jurídica universitaria, sino que cumple con una misión que todo docente de nuestra Facultad de Derecho tiene encomendada. Esto es, hacer obra escrita para que ésta sirva de instrumento de aplicación en las sedes de la práctica judicial, que es en donde se vive el drama cotidiano
del derecho. Y sin más, dejo en las manos del comentario más amplio al autor Carlos Mateo Orono Santana, para quien pido un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos los que están presentes por acompañarme en este acto que para mí es muy importante, y agradecerle a mi amigo y doctor Jorge Alejandro Calcedo el permitirnos platicar con ustedes sobre una obra. Primeramente, cuando empieza uno a escribir un libro, uno se pregunta, bueno, ¿para qué voy a escribir el libro y para quién? ¿Qué es lo que debo de decir o qué no debo de decir cuando uno ya conoce muchas obras de grandes autores extranjeros y nacionales? Pero siempre uno tiene la inquietud como maestro, después de haber ejercido muchos años en la profesión, ¿qué puedo aportar para decirles a las nuevas generaciones como ustedes algo diferente? O si no diferente, desde otro ángulo. Porque empezamos con el título del libro, dice, Delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas. Pero lo primero que nos viene a la mente es cuántas vidas se pierden en el país. Este es el momento de verdaderamente tenemos seguridad, porque una cosa es lo que pueden decir las noticias, otra cosa es lo que dicen los códigos y otra cosa es lo que realmente estamos viviendo, que son lo que ustedes viven día con día. Fíjense, simplemente si consideramos algunos datos simplemente sobre el homicidio. En época de Salinas murieron 76,767 personas en su gestión, en su sexenio. En la época de Cedillo se aumentó hasta 80,671. Con Fox tuvimos 60,280 muertos. Ahí hay que preguntarnos por qué bajó esta cantidad. Pero ya con Calderón, de 80 subimos a 120,000 muertos en todo el sexenio. Luego con Peña Nieto tuvimos a 156,000. Y en el periodo actual vamos con 163,141. Es decir, que están muriendo en homicidios dolosos y accidentales 95 personas diarias. Entonces, ¿cómo? Pero fíjense, lo más grave es que la mayoría son jóvenes. Entonces el país se desangra con estas cantidades. ¿Y cómo se va a regular el delito de homicidio? Con penas muy altas, simplemente. Tenemos que el homicidio puede ir de 40 a 70 años. Pero entonces tenemos un grave problema. Una cosa es el sancionar la conducta delictiva y otra es cómo vamos a reincorporar a aquellas personas que cometieron el delito. Porque si una persona es condenada a 70 años y tiene beneficios y va a salir a los 50 años de prisión, cuando haya cumplido 50 años de prisión, supongamos que tenga 20 años y le aplicaron 50 años de prisión. A los 70 años va a salir siendo un buen ciudadano, se va a reincorporar a nuestra sociedad. Entonces es un juego ilógico, porque el derecho penal no es nada más el sancionar las conductas delictivas. Yo entiendo que el derecho penal va desde la prevención hasta la reincorporación o readaptación de las personas. Entonces, está fraccionado nuestro derecho. El Estado debe de pensar que con penas de 70 años lo único que se hace es aislar a las personas. Pero entonces tenemos otro problema. En el Estado de México tenemos cerca de 25,000 personas en los reclusorios. Cada persona nos cuesta 250 pesos diarios. Y multipliquen la cantidad. ¿Y qué le esas personas? Pues tienen desayuno, comida y cena gratis. Visitas conyugales, visitas familiares, y la sociedad a la que lesionaron es la que tiene que pagar sus alimentos, lo cual es incongruente para mí e ilógico. Esa es la realidad. Entonces no basta nomás leer los delitos
y entenderlos que se va a aplicar tal o cual pena, sino ver la realidad y por qué tenemos esta situación. Porque entonces tenemos un derecho penal fraccionado. Por un lado, no tenemos una gran prevención, que debería empezarse por ahí. Luego también tener cómo se regulan los delitos. Quizás penas de 70 años sea lo necesario, porque lo único que nos sirve es para aislar a las personas, tenerlas encerradas, pero no se beneficia para nada. Ahora, les decía yo, si simplemente vemos este delito que es el homicidio, no basta para las nuevas generaciones concretarse a aprender qué pena tiene o cómo se integra, sino ver las consecuencias. ¿Por qué hay tantos homicidios? Porque la estructura social está rota, el tejido social, como decían los grandes juristas de la antigüedad. Se necesita hacer un replanteamiento por parte del Estado y de la sociedad para que no haya esta cantidad de delitos. El seleccionar un tema para escribir un libro como Delitos contra la vida y la integridad corporal, estamos viendo uno de los bienes jurídicos más valiosos, porque en las lesiones, como decía el maestro Garay, mucha gente pierde el oído, pierde un órgano, pierde un brazo, pierde una pierna, y entonces se convierte en una carga para la familia y una carga también para la sociedad. Es que el derecho penal profundiza en la estructura más esencial de la sociedad, y es como tenemos que ver el derecho penal, porque es de esa forma como se ve. Ahora, en el libro, como les decía yo al principio, ¿para qué escribir sobre algo que ya se ha dicho? Bueno, pues para dar una nueva opinión, que puede ser favorable o no, que ustedes la pueden aceptar o no, pero es una opinión derivada de la experiencia y de lo que yo he visto tanto en la práctica como litigante, como funcionario y como maestro. Esa es la idea de tener un libro que les sirva a ustedes para comentarlo, para leerlo y para opinar, no para que digan, porque el maestro dijo así es, no. Se requiere que ustedes, una juventud, como es una juventud vibrante, una juventud positiva, una juventud que se cuestione las cosas. Ustedes, futuros abogados, son los que van a dirigir este país. Yo oigo que luego dicen, los jóvenes es el futuro, no. Ya están presentes, es el presente. Ustedes van a ser los diputados, senadores, gobernadoras, presidentes de la República. Ustedes son los que van a decidir sobre el derecho penal. ¿Qué derecho penal queremos? ¿Hacia dónde va el derecho penal? Al seguir sancionando muchas conductas, habrá conductas que quizás ya debemos eliminarlas. Y mencionaba el maestro con mucha razón un tema importantísimo que es dentro de los delitos contra la vida y la integridad, el aborto. Un tema filosófico, jurídico, que es parte de nuestra sociedad. ¿Cómo se va a analizar el delito de aborto? Ya sabemos que si aplicamos nuestro código, tal como dice el artículo, pues es el privar de la vida al producto de la concepción. Pero aquí empiezan otros factores. ¿Verdaderamente la mujer tiene derecho a su cuerpo y a poder expulsar al producto de la concepción? Ya sé que la mayoría de las mujeres me va a decir que sí, que es la libertad de la mujer, pero hay otra corriente que dice que no, que el producto de la concepción no es parte del cuerpo de la mujer. Y aquí entramos filosóficamente a hablar sobre dónde empieza la vida del producto. ¿Cuánto tiempo? ¿Los 12 semanas? ¿A las 4 semanas? Vean que es un tema sumamente discutido, un tema sumamente polémico. No es fácil decidir. Simplemente yo comentaba hoy con algunos alumnos, ¿qué pasa de la pareja que tienen relaciones, queda embarazada la mujer y ella decide abortar, pero el hombre no? El hombre quisiera ser papá. ¿Dónde está ese derecho? ¿O tiene algún derecho o no tiene ningún derecho? O simplemente el derecho queda en la mujer. Como ustedes ven, son cuestiones difíciles de resolver. Por eso nuestro estado, solo pocos estados han avanzado al sentido de decir que en el aborto quede simplemente en las 12 semanas y la voluntad de las mujeres. Pero ¿cuántos estados de los 31 tenemos así?
Es realmente un avance el permitirle a la mujer el aborto libremente, se protege a la mujer en los abortos, porque todo aborto corre riesgo la mujer, inclusive de perder su vida o tener consecuencias posteriores. ¿Cómo protegerla? Hay verdaderamente una campaña de orientación de anticonceptivos, de métodos para evitar los embarazos. Ahora, las relaciones entre los jóvenes, entre las nuevas generaciones, son más abiertas y tenemos un código de otra época. Ese es el problema del Código Penal. El Código Penal tiene que actualizar si no lo hemos actualizado. Tenemos muchos años con él. Y entonces las figuras penales a lo mejor ya no responden a la sociedad de ustedes, a las nuevas generaciones. Y esto es un verdadero problema, ¿eh? Ahora, otra figura, digamos, como el infanticidio, en donde la mujer priva de la vida a su producto o a su hijo dentro de las 72 horas. Allí tenemos una pena atenuada, porque la mujer, precisamente, fíjense, este artículo dice, se va a atenuar la pena de la mujer que priva de la vida de su hijo, pero le pone condiciones. Una, que el embarazo se haya sido oculto, que el registro del niño sea oculto, que nadie sepa que el niño nació, que no lo haya registrado ante el registro civil. Pero entonces, ¿cuántas condiciones le ponen a la mujer para que no sea penada en este delito? Cuando deberían, entonces, si tenemos una verdadera orientación sexual, se disminuirían con mucho los delitos que se están mencionando. Otra figura que mencionaba el maestro, y estoy así brevemente para explicarles a ustedes cuál es la problemática de nuestro derecho. Es un derecho penal que tenemos desde hace muchos años con una sociedad que ha cambiado totalmente. La sociedad de ustedes, los jóvenes, no es la sociedad de sus padres. La concepción de sus padres es distinta a la de ustedes. Entonces el derecho penal tiene que adaptarse a las nuevas generaciones y a las consideraciones de la evolución social, porque de la otra manera sería un verdadero caos seguir con un código viejo con gente joven. No lo podrían entender. Y les decía, otra de las figuras que es la inducción al suicidio. El auxilio y la inducción. ¿Qué tan sutil es la diferencia entre uno y otro? El que induce a una persona lo tiene que convencer para que se prive de la vida, pero esa persona ya tenía la idea de morirse y simplemente lo que hace termina de convencerlo. ¿Qué tan grave es esa conducta? O bien el que le facilita, como les ponía yo en un ejemplo hace poco, para que se prive de la vida. Fíjense, en el auxilio, el sujeto A le facilita al sujeto B el medio para privarse de la vida. Y ya en la segunda figura, la persona lo convence para que se prive de la vida. Es una conducta que tiene una pena mínima en esos delitos, pero está privándose de la vida. ¿Es lógico que alguien convenza a otro de que se prive de la vida? ¿Cuál es la peligrosidad de esa persona? Porque no estamos hablando de cuando se facilita por móviles de piedad, estamos hablando de otros aspectos. Por móviles de piedad estoy de acuerdo cuando alguien ya está muy grave, se quiere morir y entonces le trata de auxiliar, pero entonces nos lleva a otras figuras, a la eutanasia, a la muerte asistida. Fíjense que son figuras que ya tenemos que ver en nuestro derecho, porque es lo que se está viviendo día a día. Ahora también, ¿debemos de abandonar otros libros y quedarnos con los libros modernos? No, miren, los libros clásicos siempre ilustran a los que escribimos actualmente, porque es un pensamiento de grandes juristas que, claro, escribieron para su época, y eso nos permite ver realmente si debemos cambiar o no, si hemos evolucionado o no.
Decía el maestro simplemente en el aborto, cómo se manejaba en Roma, cómo va evolucionando y cómo hemos llegado a nuestra actualidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También otra de las dificultades que tenemos y que menciono en el libro. Debemos de tener un solo código penal, así como tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, o tenemos, como seguimos, 31 códigos penales. Porque ya cuando ustedes ejerzan la profesión y si en la materia penal se dedican y alguien los contrata en Chihuahua, van a tener que leer el Código Penal de Chihuahua y llevar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que sí sirve para todo el país, tanto federal como del fuero local. Pero cada estado tiene su propio código y entonces el homicidio, por ponerlo, en uno se regulará de una manera, en otra de otra forma. El infanticidio, cualquiera de las otras figuras, lesiones. Entonces tenemos una disparidad de criterios, de opiniones jurídicas, que en lugar de facilitar una unidad en el derecho, una cosa es tener un solo código que se regule la misma conducta y claro, las opiniones, los criterios pueden ser diversos. Pero tenemos una gran dificultad, no tenemos un código penal único. Tenemos 31 códigos. ¿Eso qué hace? Que dificulte precisamente el poder conocer todas las figuras. ¿Qué más tiene este libro? Este libro le agregué opiniones de grandes juristas para que amplíen el criterio del que lo lea. También viene tesis y jurisprudencia para conocer los criterios de nuestros altos tribunales, que a veces diferimos de ellos y en muchos casos doy mi opinión personal. Esto no quiere decir que mi opinión sea correcta ni que sea la verdadera, pero cuando menos es un aporte, porque esta es la idea de ir señalando. Los criterios ahora de nuestra Suprema Corte, a veces yo me pregunto dónde estudiaron, ¿verdad? Porque los señores ministros, porque dicen cada cosa, cada barrabasada, por no decir de otra manera, pero según ellos, fijan los criterios, pero criterios que no se adaptan a la realidad. Ahora, por otra parte, cada estado, cada entidad federativa, como les decía del Código Penal, tiene su propia idiosincrasia, su manera de ser. La gente de Yucatán no piensa igual que la de Sonora. La gente de Veracruz tiene un criterio más amplio, más abierto, al fin playas, con los del centro del país. Por lo tanto, tener un código único es muy difícil. Pero, sin embargo, también hago esos comentarios al respecto. Menciono los demás delitos que abarcan todo este capítulo con el único afán de tratar de aportar algo que quien lo lea pueda señalar y decir, pues el licenciado Oronoz está equivocado, pero pienso esto, pero entonces ya hay un avance. En el derecho, la crítica, el cambio de opiniones. Con el maestro muchas veces hemos tenido opiniones diversas, ¿verdad? Hemos sido partícipes en diferentes foros y podemos llegar a opiniones diferentes, precisamente porque el derecho es cambiante, porque el derecho no es único. Y en ese libro, al tratar de avanzar el abandono de incapaz, que es uno de los temas, qué pasa cuando se abandona a alguien, el abandono de hijos o cónyuge, que es un problema que se vincula con la materia civil, con la materia familiar, que tiene su trascendencia y que debe de resolverse en lo penal o en lo civil. La omisión de auxilio que les decía yo a ustedes. En general, trato en forma, por más detallada que traté de hacerlo, todos los delitos que se encuentran en este título, con el fin de que les pueda servir para ampliar sus conocimientos sobre esos mismos tipos penales, para que puedan comentarlos y puedan ver que hay otras opiniones, pero lo importante es que el derecho penal no es estático, el derecho penal va cambiando. También hago ya mención en algunos aspectos ligeramente, porque se habla también
si la delincuencia es la delincuencia común o la delincuencia organizada. Que yo siempre he creído que la delincuencia está organizada, los que no están organizados es el Estado, por eso hay tanta situación como se da. ¿Cómo se va a sancionar? Ya recogemos opiniones de grandes autores que nos dicen del enemigo público. ¿Cómo vamos a tratar quién es el enemigo público? ¿Los capos, los grandes delincuentes? ¿O cómo vamos a sancionar lo mismo al delincuente común, al que se roba los tapones del coche, que el que tiene una organización delictiva? Todos esos aspectos se van mencionando en este libro. Y no quiero más ahondarme en lo mismo, simplemente en una presentación de este libro para que ustedes nos hagan preguntas en este momento y podamos cambiar impresiones. Y quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, a los maestros, principalmente a los maestros, por su presencia y a Jorge por la oportunidad de poder estar con ustedes. Muchas gracias. Sí, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta abierta o comenzamos por fila? Doctor Luis Fernando Ayala Valdés. Muchas gracias. Yo me llamo Luis Fernando Ayala Valdés, soy docente de esta facultad. Yo quiero en primer lugar felicitar a nuestras autoridades y que sea el maestro Jorge Vázquez Caicedo el salvoconducto con nuestra directora, porque me da mucho gusto que apoyen a los maestros de esta facultad, que los apoyen en este tipo de actividades, porque a veces traemos autores de libros de fuera y no les damos la importancia que requieren nuestros maestros de la facultad. Por eso me siento muy contento de que esté el maestro Oronoz aquí presentando su libro. Y ya la pregunta directa para el maestro Oronoz, preguntarle acerca del proceso penal, adversarial y oral que se creó precisamente para poder eficientar la justicia en México a más de 10 años, más de 12 años ya que se dio este tipo de juicio. A la fecha no ha cumplido los objetivos fundamentales para lo cual fue creado. Yo quiero preguntarle cuál es, en qué consiste. ¿Falla la institución? ¿Falla la ley? ¿O falla quien lo aplica? Gracias. Gracias, ministro Ayala, sobre todo por su presencia. Indudablemente sabemos que hubo reformas constitucionales en 2008 y que nos cambió todo nuestro proceso penal. Y entonces adoptamos un sistema acusatorio y oral, un proceso en el cual, por esencia, se habla de la oralidad. ¿Cuál es la idea de este proceso? La idea del proceso es un proceso rápido, ágil, transparente. ¿Por qué? Porque se basa en sus 5 principios fundamentales. Primeramente, las audiencias deben ser públicas. ¿Qué problema tenemos? Que las salas de audiencias están vacías. Los únicos que asistan son sus familiares, y a veces ni sus familiares. Entonces, ¿de qué sirve un principio que es que las audiencias sean públicas? ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era que estuviera el pueblo, la gente, acudiera, los estudiantes y la sociedad, y apreciara cómo se desarrolla la audiencia, cómo se comporta el juez, cómo se comporta el Ministerio Público, cómo se comporta la defensa. Pero si la audiencia está vacía, pues entonces seguimos en lo mismo, estamos en lo oscurito. Segundo, tardó mucho en crearse cursos para preparar a los abogados. Además, los abogados veníamos con un sistema de un juicio escrito. El Ministerio Público estaba acostumbrado a hacer averiguaciones previas, que hoy las carpetas de investigación las sigue haciendo igual, ¿verdad? Que si fueran averiguaciones previas, pero le faltó entonces también al Ministerio Público cambiarle la mentalidad, que es otro sistema, otro proceso. Miren, tan es en este proceso que tenemos convenios en los cuales desde un principio el Ministerio Público puede dar por terminado el asunto. Sin embargo, ¿qué se hace? Pues se manda todo a los juzgados y los juzgados están saturados. Lo que faltó fue, desde mi punto de vista, una verdadera capacitación. El gobierno federal les dio dinero a los gobiernos estatales para capacitar
porque hubo un lapso para que teníamos 8 años para darle capacitación a los abogados, tanto los jueces, ministerios públicos, litigantes, pero los señores gobernadores invirtieron el dinero en todo menos en la capacitación. Y llegamos con el código sobre la marcha y cada quien se fue preparando como podía. Y lo que más falta es que se cambie la mentalidad, desde mi punto de vista, de los servidores públicos, que es otro proceso, que es otra forma de ver la gente, que se trata de, miren, la idea de este juicio es muchos arreglos y poquitos juicios. ¿Y nosotros qué hacemos? Muchos juicios y poquitos arreglos. ¿Por qué? Porque entonces le conviene al MP mandar muchos asuntos a los juzgados para justificar sus estadísticas cuando pudo resolverlo. Y el juez, a ver, yo decía de las opiniones de la Suprema Corte, acaba de sacar, el juicio dice, nuestro código dice que el juicio debe de tardarse máximo 1 año. Y dice la Suprema Corte en una tesis que si se prolonga el proceso, como se prolonga en la actualidad de 2, 3, 4 años, mientras sea culpa del abogado defensor, puede seguirse así el juicio. Ese es, si de la Suprema Corte no exige que se cumplan los términos que el Código ordena, ahora también, ¿por qué? Porque los juzgados están saturados. Hay audiencias a las 6 de la tarde. El maestro que litiga mucho, y yo cuando he litigado, ¿qué pasa? Nos citan a las 6 de la tarde y salimos a las 10 de la noche porque el juez tiene 20 asuntos encima y pesados. Entonces lo que se necesita es nuevamente, como me preguntaba el maestro Ayala, para mí lo que hace falta es una verdadera capacitación, preparación de todos, pero sobre todo imbuirles que este es otro sistema, cambiar el chip que tienen de lo antiguo para pasar a lo actual, para que sea más ágil, más rápido. Pero mientras no se haga esta capacitación en ese sentido, seguiremos actuando todos, a veces hasta los litigantes, lentamente como si fuera el proceso anterior. No. ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás, compañeros alumnos, compañeros maestros. Ah, sí. El maestro. Muchas gracias. Doctor Ordóñez. Sí. Bien, muchas gracias, estimado maestro Oronoz, y desde luego me uno a la felicitación del doctor Luis Fernando Ayala Valdés por esta obra que nos presenta hoy, una obra muy interesante. Yo nada más un comentario y una petición. El comentario es que, bueno, pues apoyemos desde luego a los profesores que se esfuerzan por presentarnos el producto de su investigación, el producto de su reflexión. Apoyémoslo. La mejor forma de apoyarlos es, por supuesto, adquiriendo la obra. Yo los conmino a todos los presentes a que adquieran esta obra. Igual sería bueno que el autor nos dijera dónde se puede adquirir. Es una forma de apoyar y de incentivar el trabajo, la reflexión, el pensamiento agudo sobre el derecho, que es materia de lo que estamos involucrados. Si apoyamos a nuestro director cinematográfico, por ejemplo, a nuestra saga de superhéroes favoritos, ¿por qué no apoyar a los autores y a los profesores de nuestra querida facultad? Eso sería por un lado. Y por otro lado, aquí se encuentran presentes algunos de mis alumnos de teoría constitucional. Maestro, algún mensaje, alguna recomendación que quiera hacerles a mis alumnos en términos, desde luego, de su obra con relación a la teoría constitucional, que es lo que ellos están ahorita estudiando con un servidor. Muchas gracias. Gracias, doctor Ordóñez. La verdad es que para poder comprender bien el derecho penal tenemos que acudir a la Constitución y ver qué es lo que nos dice con toda esta reforma que hubo del 14, 16, 19, 20, 21, para poder encontrar la base y fundamento de nuestro proceso. Nuestro proceso actual está basado precisamente en la reforma constitucional y es a donde debemos abocarnos primeramente, y sus estudiantes deben de aprenderse bien cómo está nuestra reforma constitucional para poder saber si ya en la práctica, en la realidad y en nuestro código se llegó a lo que se pensaba obtener en la Constitución. Entonces yo creo que es fundamental y uno como maestro tiene que recurrir indudablemente a la reforma constitucional, verlo
y ya empalmarlo con lo que dice nuestro código. Pero es fundamental el derecho constitucional para todo el derecho penal. Hola, buenas tardes. Reiterar mis felicitaciones hacia usted por su obra. Gracias. Mencionó algo que se me hace bastante interesante, que es lo de, o bueno, más bien cuestionó sobre si el hombre debe tener derecho al aborto. ¿Usted cree que hace falta legislar ese tema basado a, ¿cómo podría decirse? Como explicar que el hombre también debe tener esa facilidad? Me agradaría conocer su punto de vista y también preguntarle, usted con el contexto social que vivimos en México, que vivimos en nuestro día a día, ¿qué tan probable cree que sea la disminución de estos delitos contra la salud? ¿De delitos contra la salud? Ujú. Primeramente, yo creo que tratar el delito de aborto tienen que sentarse los grandes especialistas, porque es una disciplina muy difícil de tocar, para ver realmente qué es lo primordial, si el derecho de la mujer, el derecho del hombre, como tú decías, para ser padre, o el derecho del producto. Dependiendo del enfoque que se tenga, es como se va a tratar el delito de aborto. Pero lo que es fundamental es la protección a la mujer. Eso no lo podemos evitar. Tiene que protegerse. Ahora, tenemos diferentes niveles económicos y sociales. La mujer más preparada, bueno, tiene acceso a los anticonceptivos, a todos para evitar el embarazo, pero nuestras comunidades alejadas, ¿ustedes creen que tengan el conocimiento? No, sencillamente, por eso creo que lo primero que se tiene que hacer son campañas de orientación, de educación, y luego basado en eso, hasta dónde se logró la campaña, ahora sí vamos a regular el delito. Por eso, ahora también, en otros estados que ya existe, quizás la mentalidad de esa sociedad es distinta a la nuestra. Nosotros, quieras o no, tenemos una sociedad muy conservadora en muchos aspectos. Y claro, choca, como decía yo hace rato, chocan las nuevas generaciones con las generaciones de sus padres y sus abuelitos. Entonces, sí creo que tendría que considerarse, claro, sería excepción, porque miren, normalmente la pareja, los novios tienen relaciones sexuales, queda embarazada la mujer y lo primero que hace el hombre es correr, ¿no? Eso es lo que normalmente hace. Me dice, yo siempre argumento que alguno, por excepción, podría decir, yo sí quiero ser papá, y que la mamá dijera, no, aquí yo aborto y se acabó el problema. ¿Tendríamos que considerar en un nuevo análisis ese derecho del hombre o no? ¿Va a existir o no va a existir? Por eso les digo, debe de quedar únicamente en la protección a la mujer, al producto de la concepción, o probablemente se pudiera considerar o no ese derecho del hombre. ¿Sí? Por eso mismo. Y ahora, en el problema de los delitos contra la salud, pues mientras no haya una verdadera educación, mientras no haya fuentes de trabajo que verdaderamente permitan una vida honesta, pues es lógico que muchos se abocan a ser parte de esa situación. Porque últimamente, ¿a quién se encierra? ¿A quiénes se les procesa? Pues a los de abajo, a los que distribuyen la droga, a los que la transportan, pero a los grandes capos, esos nunca los detenemos. Y cuando se les detiene, pues se ordena que los suelten, ¿no? Y ese es el problema, Hay que agarrar a los de arriba, porque también otra cosa que me pregunto, a todos los que quieren transportarme estas drogas hacia Estados Unidos y los detienen en la aduana, una pregunta que nunca me he encontrado respuesta, llega la droga a Estados Unidos y nadie me dice cómo se distribuye. Nomás se encierran a los mexicanos y dicen que la droga ya llegó a Estados Unidos. Bueno, ¿y qué? Solita se distribuye en las calles, llega a las casas, no hay delincuentes en Estados Unidos, no hay capos allí, no hay una organización delictiva. Entonces tienen también que Estados Unidos apresione y encierre a aquellos para que también no haya el flujo de droga. Y también miren, hay un ejemplo que se me viene a la mente ahorita. En una ocasión, en el estado de Veracruz, una señora le dice en una gira al gobernador que regaña a su niño porque se porta mal y ya no quiere estudiar.
es un niño como de 10 años. El gobernador allí para la foto regaña al niño y le pregunta, ¿por qué no quieres estudiar? Y dice el niño, muy fácil, y salió en la prensa, dice el niño, mi papá trabaja de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y gana el salario mínimo. Yo gano 100 pesos diarios y soy halconcito, dice. Y le pregunta al gobernador, ¿de qué trabaja? Yo trabajo, dice, unas 3 horas, me ponen en una esquina y yo tengo que reportar si pasa la patrulla o no. Ese niño, ¿cuál creen que sea la imagen de ese problema? Cuando ve que su padre honestamente gana el salario mínimo y él gana por 3 horas 100 pesos diarios. Esa es nuestra realidad, ¿eh? Es un ejemplo de lo que pasa. Entonces, si no hay fuentes de trabajo y no hay educación, miren, para que un país progrese, tiene que haber seguridad, salud y fuentes de trabajo. Si no hay esas, entonces el problema de la delincuencia se acrecenta, porque es muy fácil, gente que no tiene trabajo, que sea capturado y le digan, te voy a dar 500 diarios por vender droga. Pues lo va a hacer. Y ese es el problema, pero si tiene una fuente de trabajo que le permite, y no soy utópico, soy idealista, no utópico, porque creo que sí se puede hacer. Si hay fuentes de trabajo, entonces esa persona no tiene por qué vincularse con la delincuencia, ni vender droga, ni consumirla. Pero si sabemos que la droga se baja ya hasta las primarias y secundarias y el Estado no hace nada, pues entonces es un problema mayor porque sigue aumentando la delincuencia y nos quejamos de estas cifras de tantos muertos, de tantos secuestros, de mujeres que son violadas, de mujeres que son secuestradas. Pero es por lo mismo, porque la estructura social no está dando la respuesta a lo que pide la sociedad. No sé si... Bueno, José Luis González Espinosa, estudiante de Derecho, buenas tardes. Hola, Felicitaciones por su presentación de su libro. Yo tengo dos preguntas. La Sí. primera, usted mencionó sobre una capacitación para los jueces y magistrados. Desde su punto de vista, esa capacitación, ¿cuáles serían los objetivos claves y los objetivos qué estrategias llevarían? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta sería si tendrían que cambiar entonces también por completo la Constitución y si es influyente en gran parte el Poder Ejecutivo mediante su plan de desarrollo en los problemas que usted menciona. Muy bien. La Constitución yo creo que no tiene que cambiarse porque todo el proceso ya está establecido. Hubo ya reformas desde el 2008 y creo que están, no creo, están vigentes y tienen el proyecto de resolver esta situación. ¿Cuál debe ser la capacitación? Es que la capacitación no basta nada más en que se aprendan el código, sino cómo lo van a interpretar, cómo van a interpretar el proceso, que tengan la idea, por eso decía yo, cambiar de chip, que es un proceso para facilitar la ayuda a las personas que se encuentran vinculadas en un proceso. Quitarnos la idea de que todo debe ser llegar a un proceso, sino buscar convenios que la ley permite y que el código y que la Constitución lo establece para facilitar. Y la capacitación sobre todo debe de ser en que el servidor público entienda que el derecho penal, por duro que sea, también es humano, que tenga un criterio más amplio, que lo aplique adecuadamente. Y esa capacitación implica que el abogado, el funcionario, el Ministerio Público, el juez, el magistrado, tengan la idea de que el proceso sirve para solucionar un problema, no para adornarse ellos. Ese es lo fundamental. Ahora, el poder, me preguntaba si el poder legislativo influye. ¿Mande usted? Claro que sí, todos los poderes de nuestro país, los divididos poder ejecutivo y legislativo, influyen cada uno en su campo de acción en beneficio de la sociedad y deben dar y aportar lo mejor de cada uno de ellos para en beneficio de la gente que se encuentra vinculada en un proceso, dando facilidades legales, estoy diciendo, regularlo para que la gente pueda cumplir con lo que tiene que hacer. No sé si quieres. ¿A ti? Sí, maestra. Doctora.
Gracias, buenos días, maestro. Felicitaciones, buenos días a todos y a todas. También soy catedrática, tengo la fortuna de ser catedrática de esta noble institución y muy afortunada de estar aquí en la presentación de nuestro maestro. Y quisiera hacer una pregunta, a lo mejor muy, ¿cómo la podría llamar? Castrante o tajante hasta cierto modo, por el tema de cómo ha subido el índice de, de delitos, pues. Si El Salvador ha hecho cosas de limpia, de varios, desde del gobierno, y de ahí pues ha venido de cascada a los que han cometido varios delitos, ¿por qué México no ha podido llegar a eso? Y la pregunta en sí es directa de por qué deberíamos ya de tomar el tema de la pena de muerte. Para mí, hablo de tema personal. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto la gente que está en la cárcel, muy difícilmente se vuelve a reinsertar a la sociedad, maestro, y no me va a dejar mentir. A mí me cuesta dinero mantenerlos ahí adentro, porque pago mis impuestos, ¿cierto? Entonces creo que ya deberíamos de pensar el tema de la pena de muerte, porque si bien es cierto también derechos humanos, tiene la imagen de que cuida más a los delincuentes que a las víctimas. ¿Por qué se da entonces no limpian la imagen que se tiene como derechos humanos? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Sería bueno que pensáramos ya seriamente en ese tema, doctor? Gracias. Gracias, doctora. Bueno, primeramente, ¿por qué seguimos con un aumento de la delincuencia? Porque muchos que detentan el poder participan de ella. Es duro decirlo, pero efectivamente hay servidores públicos que están coludidos con la delincuencia organizada y entonces por eso no hacen nada por disminuirla. Ahora, nuestros cuerpos policíacos no están capacitados para combatir una delincuencia organizada. Tenemos municipios en donde nuestros policías difícilmente terminaron la primaria o la secundaria y por lo mismo su capacitación es mínima, el tipo de armamento que tengan, entonces es muy difícil que puedan combatirlo. Ahora, por cuanto se refiere, efectivamente, yo decía hace rato, ya que usted lo tocó, en el sentido de que encerramos a la gente. Pero miren, la misma ley dice, aunque no se aplica, debería, desde mi punto de vista, haber penas cortas, primero, pero debería de haber fábricas en todos los centros de reclusión para que allí trabajaran los internos, que tuvieran un salario correcto como es en la calle, el salario mínimo si quieren, para que tuvieran, y ese salario se dividiera en 4 formas. 1, que pagaran sus alimentos. 2, que tuvieran un ahorro para cuando salgan. 3, una parte para su familia. Y 4, para la reparación del daño. Nuestra ley así lo dice, pero no se aplica. La gente no trabaja. ¿En qué trabaja? Y hacen baloncitos, collarcitos, cuadritos. Eso no les beneficia. Entonces se propicia también la delincuencia interna en los reclusorios. Por ese lado. Entonces yo creo que, vuelvo a insistir, debe de replantearse todo el sistema penitenciario para que tengan fábricas en los centros. Allí trabajen los internos con penas menos y puedan salir. Porque, lo digo en broma en clase, pero es cierto, les digo que a una persona la encierran 10 años y el primer año irá a su familia a llevarle comida y a verlo, ¿no? Pero cuando él sale de los 10 años ya hasta tiene más niños, su familia. ¿Por qué razón? Porque la señora pues ya tuvo que buscar quien la apoyara económicamente para los otros niños. Difícilmente, entonces ya nace con otros niños. Se va a readaptar, no se va a readaptar. Y en cuanto a la pena de muerte, que es un tema sumamente trascendental, y también me gustaría la opinión del maestro, en ese aspecto México tiene tratados celebrados. Desde la época de Fox se quitó la pena de muerte.
y México sigue sosteniendo tratados internacionales y con los derechos humanos hoy que está tan de moda, pues entonces ya no se puede aplicar la pena de muerte aquí en nuestro país. Inclusive se quitó la pena de muerte contra traición a la patria, que yo digo que allí sí debería de existir, pero en fin, pues sí, sí, claro que entonces tendríamos que a ver quién mata a todos, ¿verdad? Es como si encerramos a todos los funcionarios que son coludidos con la delincuencia, ¿quién va a cerrar la puerta al final, no? Ese es el problema con la pena de muerte, ¿no? Y también la pena de muerte, el problema es que tenemos tratados internacionales que lo impiden. Y mientras México siga suscribiendo estos tratados, está atado de manos. Ya sé que para mucha gente sí es necesaria la pena de muerte en determinados delitos. Decía Garófalo, allá hace muchísimos años, en 1880, decía Garófalo, si el delincuente lo puede readaptar, readáptalo, y si no, elimínalo. Pero eso en la actualidad es así como draconiano, ¿no? Nos atacan todos los defensores de derechos humanos. Y yo me quería pedirle al maestro que diera su opinión aquí en un involucro con lo de la pena de muerte. ¿Qué opina? Porque es un gran conocedor del derecho. Sí, no tanto, pero el tema sí es complicado, el tema hablar de la pena de muerte, y tiene que ver con lo que comentaba mi doctor Ordóñez, porque guarda total relación con la teoría constitucional. Porque, bueno, se puede mirar desde varias aristas, ¿no? Y aquí voy a remontarme un poquito con Mauricio Fioravanti, es un constitucionalista, tiene mucha obra con relación a teoría constitucional, la historia de las constituciones a través de la historia, que entendían los griegos por constitución, como ese orden, la evolución de las constituciones. Pero bueno, ya metiéndonos en una explicación, yo creo que irresponsablemente sencilla, podríamos considerar que la vida forma parte de algo que consideramos un valor superior para los efectos constitucionales. Por lo tanto, dentro de lo que consideramos vida, también la vida va ligada con lo que consideramos dignidad. La dignidad la estimamos desde el ámbito constitucional y que es como que es fuente de lo que también se encuentra en los tratados internacionales. Se encuentra desde luego implícita en los mismos tratados internacionales y desde luego también ligada en los diversos ordenamientos constitucionales, es el valor supremo y el bien jurídico tutelado. Muchas veces no nos percatamos que muchas constituciones tienen implícitamente bienes jurídicos tutelados que luego se trasladan al ámbito penal. Por eso hubo muchas críticas con la reforma constitucional en México, porque se habla de corrientes neoconstitucionalistas, es decir, que integran contenidos que deben contener los códigos, valga la redundancia, integraron tipos penales a nuestra Constitución. Ahora ya vemos que nuestra Constitución no solamente tiene contenidos programáticos o de derechos fundamentales, sino que también tiene ya contenidos de derecho procesal, ¿no? Ya tiene toda una gama de principios del ordenamiento procesal administrativo, por ejemplo, de responsabilidades administrativas, tiene tintes de ordenamiento laboral, por ejemplo, de ordenamiento agrario, y no se diga de ordenamiento penal, tiene principios del proceso penal, tiene principios que tienen que ver con la reinserción social, tiene que ver con el proceso para adolescentes, nos rige muchos temas de índole sustantivo y de índole procesal. Pero vamos, para contestar a la pregunta tendríamos que, de algún modo, destruir la matriz constitucional, es decir, la vida y la dignidad. Es ir en contra de la dignidad y la vida, que es lo que de algún modo se constituye en la matriz o en la cláusula pétrea de la Constitución. Y eso es en lo que de algún modo se está tocando en El Salvador, ¿no? Yo recuerdo que en México existía, y no me dejará mentir el licenciado Carlos Mateo Oronoz, en México existía un delito que se llamaba vagancia y malvivencia, así se llamaba el delito, tanto en el Estado de México como a nivel federal,
y si no mal recuerdo la redacción, no me dejará mentir los que vimos esos códigos todavía, se sancionaba quien se observara, porque bastaba observar, o quien tuviera una apariencia sospechosa, si no mal recuerdo, apariencia sospechosa en la calle, sin un fin lícito o que no justificara tener un trabajo digno, si no mal recuerdo. Más o menos esa era la redacción. Se estimaba que era un delito de peligro porque la mala apariencia justificaba la existencia de una figura delictiva. Bueno, ¿qué es lo que en apariencia nos dibujan o nos muestran lo que se está haciendo en El Salvador? Bueno, sancionar por la simple apariencia. Y desde luego lo que se está haciendo es prácticamente un intento de exterminio por las apariencias, por la pertenencia a ciertos grupos delictivos. Esto va en contra de la dignidad porque se brinca o pasa por alto a un debido proceso. Desde luego, esto también pasando por alto que el debido proceso es un instrumento medular para justificar si una persona realizó una conducta delictiva que amerite una sanción, y esto también pasando por alto que el debido proceso también es humano y también es susceptible del error y de la falibilidad humana. Tan es así que un debido proceso puede y tiene la posibilidad de recursos, nosotros los conocemos como medios de impugnación. Fíjense, incluso en los países más desarrollados un debido proceso puede tener tal error o tal nivel de error que se ha demostrado que sentencias condenatorias con ejecución, con pena de muerte al día de hoy en Estados Unidos, se ha demostrado que fueron erróneas. Ejecuciones, se ha justificado con prueba nueva que las ejecuciones fueron producto de pruebas indebidas o ilícitas y que las ejecuciones fueron erróneas. Es decir, que las personas que fueron ejecutadas eran inocentes. Entonces, lo que estamos viendo en determinados países son medidas extremas. Pero bueno, ¿por qué se avalan y por qué no se meten? O sea, ¿por qué no hay un conflicto internacional? ¿Por qué no hay respuesta internacional? Pues la visualización es netamente económica, ¿no? Eso no quiere decir que a nadie le importe El Salvador. El tema es económico y político. ¿En qué posición política y económica se encuentra el Ecuador? Si nosotros miramos en el espectro global qué produce, me equivoqué del país, qué produce El Salvador, nosotros miramos cuál es su Producto Interno Bruto, cuáles son sus medios de producción, nos vamos a dar cuenta que en realidad se enfocan fundamentalmente en la producción de ropa, etcétera, etcétera, y la ocupación de la maquila, ¿sí? ¿Y quiénes son los principales capitalistas que invierten ahí? Vamos a encontrar que son muchos capitalistas norteamericanos y muchos europeos. ¿Qué les interesa? La seguridad de su producción. Por eso no vemos condena internacional, y es muy interesante, ¿no? Muy interesante, pero también nos genera mucha reflexión. ¿Por qué no hay una condena internacional? ¿Por qué no hay un asombro internacional con lo que está realizando, con lo que se está realizando en El Salvador, ¿no? ¿Por qué no vemos la condena internacional que sí se realiza con relación a otros países? Cuando vemos que con las simples apariencias y sin un debido proceso se detiene y se condena. ¿Por qué no lo vemos? Las situaciones meramente política y obedece a fines económicos con un país centroamericano castigado históricamente por el simple hecho de ubicarse en una zona que le conviene a sectores económicos beneficiados. Y por último, el tema para ubicarme un poco en teoría constitucional, debemos enfocarnos a que nuestra Constitución obedece, y no necesariamente me enfoqué en neoconstitucionalismo, pero también tenemos copias de varios lados, ¿no? Tenemos una copia de tendencias de Luigi Ferraioli, una teoría garantista que intenta generar un equilibrio entre la autoridad en el ámbito penal y los gobernados, pero intentamos hacerlo. También tenemos cierta teoría de la argumentación jurídica que proviene de Robert Alexy, pero también intentamos hacer una ponderación de derechos fundamentales, pero espérame, no somos diseñados, nuestro país no está diseñado
para generar ese tipo de comunicación a nivel de argumentación. Primero deberemos generar ciudadanos. Hay un artículo que publiqué con un compañero también maestro de aquí, César Flores Díaz, en el que hablamos precisamente de la virtud, no virtud con D, la virtud. Y hablamos del republicanismo previsto en la misma Constitución. Todos nos olvidamos del republicanismo, que es ser republicano, interesarnos por la cosa pública. ¿Y esto a qué nos lleva? A ser ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Aquel ser humano que pertenece a las llamadas o anteriores polis, es decir, que pertenece a una ciudad, pero que se interesa de las cosas de su ciudad, que deja de ser, ya para finalizar, para no aburrirlos, que deja de ser un idiota. ¿Quiénes eran los idiotas para los griegos? Aquel que se interesaba solo en sí mismo. Se le llamaba idiota porque estaba ensimismado. ¿Qué es lo contrario a un idiota? Aquel que se interesa por los demás y deja de interesarse en sí mismo. Cuando nos dejemos de interesar en nosotros mismos y comencemos a interesarnos por los demás, por nuestra ciudad, comenzaremos a pensar como ciudadanos y comenzaremos a lograr los fines del republicanismo que se pensó en la Constitución General de la República. Digo, es una explicación irresponsablemente sencilla, pero creo que abordé todos los tópicos que se pueden abundar en una explicación, más amplia. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas felicidades por su libro. Es de orgullo que esta universidad sea fuente de nuevos estudios, de nuevos análisis, de nuevas perspectivas. Tengo dos preguntas para usted. Me gustaría saber su opinión. La primera es en relación a lo que dijo, que quizás en las prisiones mexicanas debería de haber medios para que las personas privadas de la libertad pues cumplan su responsabilidad que tienen con la sociedad. En este caso usted mencionó fábricas. Sin embargo, ¿cree que estas fábricas deben de estar controladas por el Estado, empresas públicas, digamos, ¿no? O por privados? Esa es la primera. Y la segunda surge en relación a mi experiencia laboral. Yo soy maestro de secundaria y uno de los problemas que más veo es la apología del delito. Muchos de mis alumnos, yo sé que esas no son las causas, no son las fuentes de que un ser humano se convierta en narcotraficante, sin embargo, pues están atormentados todos los días por apología del delito, narcocorridos, videos, redes sociales, etcétera. ¿En qué límite raya la apología del delito con la libertad de expresión? Muchas gracias. Gracias. Primeramente, como yo decía, yo sí creo en lo personal que en los centros de reclutamiento, en los centros de readaptación, debe de haber fábricas. ¿Por qué? Porque eso impulsaría también la economía y la economía de los propios internos. Les facilitaría que al salir tuvieran un ahorro que pudieran tener. Ahora, ¿quién debe de poner las fábricas? Aquí podría ser tanto la iniciativa privada como el Estado. Claro que con los cuidados y medidas y reglamentaciones adecuadas para que no pudieran provocarse delitos o que les sirvieran los instrumentos. Claro está que también no todos los internos podrían estar en esas fábricas. Tenían que hacer una selección para ver si quiero repetir, no todos los internos deberían de pertenecer a esas fábricas, ¿verdad? Y tendría que hacerse una selección, fijar estándar y ver cuáles sí podrían ser miembros de esas fábricas y quiénes no. Pero yo sí creo que sería un beneficio para ellos esa situación. No sé si contesté su pregunta. En cuanto a la apología, yo pienso que efectivamente tenemos tantos medios de comunicación sin control, simplemente las redes, que entonces el menor está imbuido ya desde ahí, pero aquí también tiene que haber un control, si ustedes quieren, familiar y educativo, porque si libremente encontramos en las redes de todo, hasta cómo hacer una bomba, ¿verdad?, un arma, pues entonces el joven pues se le hace fácil y es un medio de adoctrinamiento, de acercamiento hacia la delincuencia.
También tiene que, pero también aquí tenemos otro problema. ¿En dónde limitar las redes? La libertad de expresión, como usted decía. ¿Hasta dónde la libertad de expresión debe de darse? Porque una cosa en la expresión, la libertad de expresión es decir nuestras ideas, pero que ello no conduzca a la violencia o a la delincuencia, que ese es el límite. Pero ¿cómo hacerlo? El Estado tiene que establecer nuevas medidas al respecto. Gracias, maestro. Avanzamos ya con la última pregunta, compañeros docentes, compañeros alumnos. Sí. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Un gusto saludarles al maestro Oronoz, quien tengo yo el honor de que sea mi amigo. Así es. Al maestro Eric, todos los presentes. Mi pregunta es muy fácil. Fíjese que me llamó mucho la atención que usted decía que uno de los graves problemas de los abogados era que no estábamos actualizados y que no estábamos suficientemente preparados, digamos, para los juicios orales y adversariales. ¿Qué papel juegan las universidades? Que en ocasiones los estudiantes, los alumnos, estudian carreras con programas sumamente desfasados, sumamente atrasados. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, yo creo que en cuanto a la materia procesal, todos los procesos deberían de ir los alumnos a los tribunales en términos generales, presenciar cómo se desarrollan los procesos para que no nada más quede en la teoría. Y nuestra universidad, pues ya hicimos un ejercicio pasado que no llevó a resultados y próximamente vamos a estar revisando todos los programas para actualizarlos, para el 24, ¿verdad? Para el próximo 24, próximamente las áreas de docencia y todas las autoridades vamos a tener que trabajar para renovar, para actualizar nuestros programas, para en el 24 entrar ya el nuevo programa hacia adelante con nuevas expectativas. Efectivamente, el derecho es cambiante, maestro, como usted lo dice, y necesitamos siempre estarnos actualizando. Y los maestros tenemos que seguirnos preparando, los alumnos seguirse preparando, porque bien decían los viejos maestros, el abogado que no se prepara, que no lee, que no estudia, cada día es menos abogado. Entonces necesitamos siempre estar preparándonos hacia el futuro, porque el derecho cambia día a día y el derecho penal, como todas las áreas del derecho, las debemos estar actualizando. Y yo creo que próximamente van a ver ustedes cómo todas las áreas vamos a tener que trabajar fuerte para tener un nuevo programa que permita que esta facultad siga progresando como lo es. Así es, maestro. Bien, con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Cedo uso la palabra al doctor Jorge Vázquez Caicedo para el efecto de que haga lo propio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y todos por habernos acompañado. En verdad, este ejercicio es, además de muy bueno, es un honor poder estar presente en esta presentación del libro del maestro Oronoz, que se vea que también en la facultad hay productos, ¿no? Y que se vea que también en la facultad hay personas entregadas con su profesión, entregadas con sus alumnas y alumnos y sobre todo entregadas con la investigación y con la publicación y difusión y divulgación de la ciencia. Muchas felicidades, doctor, en verdad, para mí es un honor, a nombre de la directora de nuestra Facultad de Derecho, la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, poderles entregar tanto a nuestro presentador como a nuestro comentarista la constancia que indica a la letra. La Facultad de Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas otorgan la presente constancia al licenciado Carlos Mateo Oronoz por su destacada participación como presentador del libro Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, llevado a cabo en el auditorio Dr. José Francisco Velázquez Mejía del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho. Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México, a 6 de septiembre de 2023, Patria, Ciencia y Trabajo, 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Firman la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de la facultad,
el doctor en Derecho, Iram Raúl Piñalivian, subdirector académico, y su servidor, maestro en Derecho, Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas. Muchas gracias, querido maestro. Gracias. De igual manera, se otorga la misma constancia en su calidad de comentarista al maestro Eric Garay Bravo. Muchas gracias. Con esto concluimos esta presentación del libro. Que tengan excelente tarde. Muy amables. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.